Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales en psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Pablo Escobar, un villano de la historia colombiana que nos hizo conocidos en el mundo, pero en este caso analizaremos al personaje ficticio Pablo Escobar de la serie El Patrón del Mal, que por supuesto y en mi opinión es la mejor adaptación que he visto de esta siniestra persona interpretada por Andrés Parra. Así que si quieres conocer la personalidad de un sociópata narcisista y uno de los más buscados del siglo XX, quédate hasta el final de este video. Por aquí arriba les comparto una lista de reproducción con otros personajes que pueden interesarles. También los invito a que se suscriban a este canal si les gusta el contenido, así podré seguir subiendo videoanálisis de sus personajes favoritos. Recuerden que este video contiene bastantes datos acerca de la historia real de este hombre. Aún así analizaré estrictamente lo que vimos en la serie y próximamente podría traer las diferencias entre esta y el Pablo real, aunque siendo honestos esta versión es bastante fiel a la original. Sin más que agregar, comencemos. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Como un pequeño resumen de su vida, Pablo fue hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural. Pablo Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios, lavando coches o ayudando en los mercados. También fue criador de vacas para pasar luego a matón a sueldo y ladrón de coches. Como vimos, su carrera delictiva comenzó con la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el tráfico de marihuana y finalmente en el de cocaína. En la serie vemos como desde niño Pablo, por medio de un carácter determinado y mucho liderazgo, aprendía de su casa a defenderse y a luchar como un modo de supervivencia, lo que unido a tendencias negativistas desafiantes iban consolidando un perfil antisocial en el futuro adulto, probablemente por la falta de reglas estrictas y autoridad de un padre o por el refuerzo positivo que éste obtenía al salirse con la suya burlándose de lo preestablecido. También podemos hablar de condiciones biológicas específicas que algunos han estudiado en ciertos perfiles. En mi opinión es un poco de todas las anteriores, tanto características innatas en Pablo como un contexto agresivo y sin normas para él construyeron al que conoceríamos como el mayor antisocial del siglo XX en Colombia, un tipo sin escrúpulos, sin ningún tipo de norma o limitación y con un nivel de narcisismo tan alto que ya veremos cómo es este el que guía la vida de Pablo y por ende la del Cartel de Medellín, que hasta hoy en día sigue teniendo impacto social representativo en mi país. En este punto es obligatorio, como ya dije, hablar de uno de los trastornos más representativos de Pablo, no el más grande, eso sí se los aseguro. Me refiero por supuesto a su sociopatía, también llamado trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno de personalidad antisocial es un padecimiento en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad e indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Gran parte de lo que estremeció al mundo de este personaje es su casi completa falta de empatía por los demás seres humanos. En la serie vemos cómo Pablo desde muy joven podía agredir, insultar, manipular, engañar, someter, intimidar o incluso asesinar personas sin cargar con ningún remordimiento por sus actos. Más adelante y siendo adulto, es bajo este trastorno que Pablo se vuelve aún más agresivo y comienza a realizar actos terroristas tales como carros bomba, maletas bomba en un avión para asesinar a todo el vuelo o directamente mandar sicarios para acabar con la vida de alguna persona que le estorbaba en su camino o aún peor, ofendía su ego. Analizando muchos personajes tanto ficticios como reales, he podido encontrar que aunque es difícil nominar grados en el trastorno sociópata, es decir, es poco certero decir que alguien es más o menos sociópata, pienso mejor que es un trastorno que se padece o no. Cuando hay tendencias antisociales, por ejemplo, aún no se padecería. Aún así, sabiendo que no hay niveles de sociópatas, creo que entre los mismos antisociales hay niveles de agresividad, es decir, existe un nivel de intensidad en cada sociópata que probablemente nos hablará del nivel de peligro de este mismo. Y a decir verdad, Pablo Escobar es uno de los sociópatas más agresivos que he podido analizar en mi vida y por ende fue uno de los más peligrosos que existió. La sed de sangre de Pablo era muy pronunciada, pero más allá de ello, sus constantes desafíos en contra de todos a su alrededor nos mostraban un animal territorial
que todo el tiempo intentaba tener el control o dominar a partir del miedo que infundía. Paulo sabía que vivía de su nombre y en él enfocó su vida completa. Por eso, al ser arrestado, por ejemplo, en 1976, lo único que hizo en su foto de captura fue sonreír de forma siniestra. Bueno, siguiendo un poco con su historia, en 1974 emprendió la creación de un negocio de producción y distribución de cocaína que iría creciendo con el tiempo hasta convertirse en una vasta organización delictiva dedicada principalmente al tráfico de drogas. A este grupo se le llamó el Cartel de Medellín, que todos vimos en la serie. Muchos sicarios, muchas cabezas del narcotráfico y Paulo gobernándolos a todos. Bueno, con Paulo como jefe, el grupo inició sus actividades hacia 1976, mismo año en el que vemos fue detenido con 19 kilos de cocaína, aunque su caso fue sobreseído, es decir, su caso fue suspendido por aparentemente la inexistencia de un delito. La organización prosperó rápidamente, todos lo vimos, y a principios de los años 80, Paulo era ya dueño de una considerable fortuna. Pero vamos a llegar a uno de los puntos de la vida de Paulo que más llaman mi atención, y es que contra lo que cabría esperar de un capo delictivo en actividades ilícitas, Paulo se rehusó a permanecer en el anonimato y, arrojándose el papel de hombre del pueblo, financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Levantó un barrio para desheredados llamado Medellín Sin Tugurios, o el barrio de Pablo Escobar, un conjunto de 780 viviendas unifamiliares que construyó con destino a la gente necesitada. Esta misma gente le permitió obtener los votos que lo convertirían en teniente de alcalde del ayuntamiento de Medellín, posiciones de poder que Paulo buscó siempre durante su vida. Paulo, que en su afán de adquirir poder y capacidad de manipulación, había en más de una ocasión aportado dinero para las campañas parlamentarias y presidenciales, intentaba ahora penetrar en el corazón de la sociedad colombiana involucrándose directamente en la política. Pablo Escobar había formado un grupo político llamado Civismo en Marcha, adscrito en la formación del Nuevo Liberalismo, un partido político colombiano. En 1982 logró ser elegido diputado suplente del parlamentario antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República. Y así es donde llegamos al que es para mí el trastorno más grande de este personaje, que es por supuesto el trastorno narcisista de la personalidad. El TNP es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Y es esta la descripción más fiel de este inseguro y agresivo personaje. Paulo sentía una necesidad histérica de ser el centro de atención. Por supuesto, poseía una autoimagen distorsionada, llegando incluso a creerse un filántropo y un bien para la sociedad colombiana, pero lo que en realidad este escondía era una cara insegura, que ante la menor crítica respondería con una naturaleza violenta. Y es justamente eso lo que anteriormente denuncié, siendo herir el ego de Paulo la mayor de las ofensas que alguien podía cometer, y por lo cual en dicha época probablemente al ofenderlo estarías firmando tu sentencia de muerte. Paulo tenía un trastorno narcisista, necesitando una alabanza constante y creyendo valer más que cualquier otro a su alrededor, hasta el punto de estar ofendido en contra de los burócratas colombianos por no aceptarlo en su prestigioso círculo social, como se ve en la serie, al intentar con todas sus fuerzas ingresar al mundo político, lo que sería por supuesto el comienzo de la caída de su imperio y el rompimiento de la poca cordura que le quedaba al personaje hasta entonces. Muchos políticos y personas importantes perdieron su vida en esta época por ofender la débil autoestima de Paulo o por decirle incluso la verdad, y es por eso que más que un antisocial, Paulo era un narcisista que necesitaba la aprobación constante y la admiración de su medio social. En el mundo criminal se ganó el respeto, por supuesto, disparando él mismo y contratando a otros más, pero lo que más le dolió y afectó a Paulo es que en el mundo político y a nivel mediático en Colombia nunca sería respetado o admirado. Al contrario, fue repudiado y rechazado por la gran mayoría, y con bastantes razones. Literalmente, Paulo quería ser bueno haciendo trampa, pero esto no lo conseguiría jamás. Probablemente si Paulo no hubiese querido llamar la atención a nivel social y mediático como lo hizo, hubiese tenido más años de vida. Sin embargo, esta era la naturaleza de Paulo, manifestar constantemente su complejo de superioridad. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente en el cual tratan de compensarse los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. Es por esta razón que Paulo amenazaba a sus contrincantes políticos o del narcotráfico en áreas en las que se sentía fuerte, jugando sucio, extorsionando, manipulando o intimidando, y cuando esto no daba resultado,
Estado recurría a la violencia extrema, un periodo oscuro en Colombia en el que muchas vidas inocentes se perdieron por culpa del gran ego y narcisismo de un par de seres. Aún así, se debe reconocer características únicas en este personaje, como su gran liderazgo, su carisma siniestro y atrapante, y sus delirios de grandeza que lo llevaron hasta el punto de fama que consiguió. Paulo, siendo joven, prometió darse un tiro en la cabeza si no tenía un dinero específico el siguiente año, y así constantemente mostraba su determinación y autoexigencia para lograr sus siniestros objetivos. Probablemente, y bajo una moral más humana, Paulo pudo haber sido un líder social o un terrateniente muy importante, pero la clave de su camino fue el querer hacer trampa, querer todo de una forma rápida y fácil, y por estas decisiones vemos un perfil inseguro y ansioso en Paulo, de corto aliento para emprender proyectos sólidos y un constante miedo al fracaso que lo llevó en más de una ocasión a empuñar una pistola para obtener lo que quería. Su final fue una descripción de toda su vida, un narcisismo que lo llevó a decir la famosa frase de preferir una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos, y tal como deseó, ocurrió. El gobierno de César Gaviria le puso precio a la cabeza de Paulo, que ya venía muy afectado por la forma en la que su familia era constantemente perseguida por aquellos en contra de los que este atentó. La poca empatía que quedaba de Paulo podíamos verla en el cariño que parecía tener por su esposa e hijos. Resumiendo su final, durante más de un año, Paulo logró eludir su captura, hasta que finalmente el 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 años, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda en el tejado de su casa del barrio de América, en Medellín, tras ser localizado al hacer una llamada a su familia. En algún punto, Paulo se creyó invulnerable, indestructible, y esta subestimación de sus enemigos, contando capos de la mafia, políticos, gobiernos mundiales y gente del común, fueron lo que lo llevaron a su final. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.